200.000 subsidios de vivienda en Colombia, 100.000 para viviendas BIS y 100.000 para viviendas no BIS. Características importantes que en nuestra opinión debe conocer. Las viviendas BIS van hasta 135 salarios mínimos y de ahí en adelante es no BIS. La financiación de las viviendas BIS normalmente ha sido hasta el 80% y de las BIS normalmente ha sido hasta el 70%. Sin embargo, esto lo ha tratado de cambiar el gobierno nacional, incluso tratando de ayudar hasta el 90%. Doctora Sandra Forero, presidente de los gremios y presidente de Camacol, ¿cómo podemos concientizar a la opinión pública tolimense y colombiana de que usen racionalmente estos subsidios y que salgan a comprar vivienda así haya esta época de crisis? Porque las cuotas, entiendo, se van a bajar en un 30 o 40% para comprarlas. Muchas personas no compran vivienda porque temen de pronto caer en la iliquidez de flujo de caja, y entiendo, lo hablaba hoy en Econoticias muy temprano, en altas horas de la mañana, que la gente lo que más le teme, doctora Sandra, es a pagar la cuota inicial, a pagar la inicial y a pagar el arriendo. Con estos subsidios se puede ayudar mucho a conjurar estos miedos que siente la gente y en épocas de pandemia. Juan Pablo, este tema de los subsidios, y estoy de acuerdo con Beatriz, el gobierno ha hecho no solo una labor ahorita a raíz de la pandemia, sino desde antes, digamos, que le dio a la vivienda o le sigue dando a la vivienda, que esa es la gran suerte que hemos tenido en los últimos años, tal vez en los últimos 15 años, la vivienda ha tenido el lugar que se merece. Entonces, en este momento, además ya con esta coyuntura, el gobierno asume o adopta la vivienda como uno de los sectores para la reactivación. Y eso es infinitamente valioso por eso que usted está diciendo, y es que es darle a los colombianos la posibilidad que en un momento de coyuntura como la que estamos pasando, pueda tener el instrumento efectivo para acceder a esa vivienda. No estamos hablando solo de la vivienda social, porque además el gobierno lo que dice y lo que anunció es garantizar los subsidios para la compra de vivienda social, el programa Mi Casa Ya. Además veníamos en un ritmo impresionante de ventas en vivienda de interés social. Tuvimos el mejor enero de los últimos 10 años en ventas en vivienda de interés social. Entonces los colombianos no pueden bajar ese ritmo, y la manera de no bajarlo era garantizar los subsidios, y el gobierno ya dijo, listo, tenemos los subsidios para la vivienda de interés social. Pero no nos quedamos acá, sino que nosotros desde Camacol habíamos insistido en la necesidad de que se fortaleciera un poco más allá la demanda. Entonces el gobierno vuelve y recoge el tema del subsidio a la tasa, como lo dice usted, que reduce de manera importante la cuota que tienen que pagar los colombianos para la vivienda no BIS, esta vivienda que está en segmento medio, que está entre los 120 y los 460 millones de pesos, y le dice, usted va a tener una ayuda para su cuota, para pagar su cuota de crédito de más o menos 440 mil pesos mensuales por 7 años. Eso es una enorme ayuda para dos, digamos, dos grupos de personas. Aquellos que están a punto de terminar ya de pagar su cuota inicial y que van a recibir ya el crédito, porque tienen que tener en cuenta de que es el momento de sostenerse en ese negocio. A pesar de las dificultades, ya dieron el paso de tener su vivienda, mantenerse ahí, porque ese es un gran beneficio. Y para aquellos que estaban pensando comprar, por supuesto, que tienen esa gran ayuda, esa particularmente, Juan Pablo, y quiero llamar la atención en esto, esa particularmente, la del subsidio para el segmento medio, tiene unos cupos establecidos, como ya lo dijo usted, 100.000 cupos. Por lo tanto, es muy importante aprovecharlos, porque esos se terminan. Esta es una política de reactivación. Ese tema específicamente es de reactivación. Entonces, es bueno aprovecharlos ya y tener en cuenta que cuando digo se terminan, es mejor aplicar ya. Aplicar quiero decir, buscar la vivienda ya, comprar la vivienda porque tiene ese beneficio. Si de pronto más adelante hablamos de algunos elementos complementarios que le hemos propuesto al gobierno y que permitirían que esto, como dice usted, se mueva en la dinámica que necesita el país y sobre todo los hogares colombianos. Doctora Beatriz Uribe, ¿han pensado ustedes desde Cemex algún tipo de ayudas para los constructores para alivianarle las cargas a los mismos en estas épocas de pandemia, donde se está hablando también
de subsidios para la gente y que de pronto los precios sean un poco más cómodos, no solo para ellos, sino para el consumidor final, entendiendo de antemano que los precios ni han subido ni han bajado en la vivienda final? El tema de precios, digamos, es un tema que atiende básicamente a la oferta y la demanda como como se establecen los precios en cualquier producto. No es un tema de voluntad o mayor o menor voluntad. Nosotros, por supuesto, somos competitivos, estamos sometidos a importantísimas competencias, no solamente en Colombia, sino en otros países. De manera que tratamos de continuar diferenciándonos por varios elementos de nuestra gestión. Uno de ellos es la calidad de servicio al cliente. Y en estos momentos de pandemia, el uso de instrumentos para comercialización como Cemex Go marcan verdaderamente la diferencia. Hemos venido, Camacol lo conoce y el gobierno también, montando cerca de 60 protocolos para la protección de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestras comunidades, de nuestros proveedores. Continuamos trabajando y liderando temas ambientales muy importantes. De manera que yo miraría el servicio de Cemex más allá, por supuesto, de los temas de precios. Es un servicio, es una visión de sus comunidades de manera integral, mucho más completa. Tenemos unos compromisos muy importantes que ustedes muy bien conocen en el municipio de San Luis, en el corregimiento de Payandé, en el departamento del Tolima y a nivel nacional. Acá estaba repasando un poco las cifras de Cemex en Colombia. Tenemos pues 6 plantas cementeras, estamos presentes en más de 600 municipios del país a través de nuestra red de comercialización, de manera que podemos ser un grano de arena dentro de todo el sector de la construcción, pero yo pienso siempre que si las empresas actúan de manera responsable, como en mi opinión lo hace Cemex, pues podemos lograr avanzar de forma muy importante. Nosotros... Perfecto, doctora Beatriz. Ingeniero Belis Mejía, no vamos a particularizar en qué constructoras están vendiendo más y qué constructoras están vendiendo menos del departamento del Tolima, pero uno sí podría preguntarle a usted, ¿los constructores en general se han visto afectados notablemente por la pandemia? Porque yo he escuchado a algunos que en este momento están vendiendo, les está yendo bien, otros están vendiendo la mitad de lo que vendían y otros les ha ido muy mal. Sí, Juan Pablo, en efecto, digamos... Lo digo a la luz de los subsidios, ingeniero, para conectar el tema con los subsidios. Bueno, comencemos por los subsidios. Los subsidios siempre serán importantes, pues, porque es una ayuda valiosa para un comprador. Digamos que en este caso, los subsidios de BBBs, pues son una extensión de mi casa ya, eso ya venía manejando y es muy bueno. Yo sobre todo insisto en la vivienda VIP. Es importante en toda vivienda, pues el cemento, el concreto, el acero, todo, pero es muy importante el subsidio, porque para muchas familias, si ese subsidio no existe, no tendrían cómo hacer el cierre financiero para hacer su adquisición de vivienda. Entonces es importantísimo. Entonces digamos que esa es una extensión. Considero que de estos 200.000 subsidios, o sea, son importantes los unos y los otros, pero recalco especialmente el del segmento medio. O sea, este segmento, digamos que está en un sándwich, porque no está en el VIP, pero tampoco es el adinerado, entonces está en la mitad. Y este subsidio ayuda mucho a una familia, y se lo confieso. Yo soy subsidiario de el pasado Fresh, y para no ponerlo en temas de tasas de interés, a uno le llega la cuota mensual más o menos 2.100.000 pesos, pero valora pagar 1.700.000 algo. Entonces, durante 7 años, el gobierno subsidia parte de la cuota. Eso es importantísimo para cualquier familia. Esos 300.000 pesos, 400.000 pesos mensuales son muy importantes para muchas familias que, digamos, tuvieron la fortuna de tener ese subsidio. Entonces, el segmento medio donde está unos pilares de reactivación, ahí tenemos la posibilidad de acelerar la dinámica de los proyectos y hacer que este segmento vuelva a tomar el ritmo que venía. Este era un sector que, si no estoy mal, en la cabeza eran 40.000 viviendas por año, y se cayó, y aspiraríamos a que con este mecanismo suba a 50.000 o 60.000 viviendas por año. Recordemos que esto es hasta el 2022 y estamos en proceso, digamos, de reglamentación de este subsidio. Ya nos hablará ahorita el vice de esto, y en efecto en Ibagué ha caído, digamos, el ritmo de ventas, ahora no solamente en Ibagué, en todo el país.
Ahora, yo he hablado con varias personas de varios lados y de pronto ha caído menos que en otros lados, ¿sí? Pero igualmente ha caído, y como usted lo dice, hay unos colegas que pues, gracias a Dios han podido vender, se han mantenido, han vendido ahí, otros no tanto, y digamos, todos luchan con el tema del desistimiento, ¿no? Porque obviamente ante un desempleo tan grande y en Ibagué, y ya estamos hablando del 31% de desempleo, ¿cierto? Pues una persona que pierde su empleo y se haya metido, digamos, a comprar una vivienda, pues ¿qué es lo primero que hace? Llamar a la constructora y decirle, mire, yo perdí el empleo, no puedo responder por las cuotas, entonces ahí viene otro drama que, digamos, aunque termina en el tema de la construcción, se origina pues en todo este tema de la pandemia y el desempleo y tantas cosas que padecemos. Entonces, obviamente, nosotros no somos ajenos, este gremio nunca será ajeno a lo que pasa en su entorno y en su alrededor. Entonces, eso afecta muchísimo y en efecto ha afectado a varios de los compradores, obviamente constructores. Ya nos contará el doctor Carlos Alberto más o menos para cuándo tenemos el decreto y cuándo ya tenemos formalizado todo esto, y bueno, ahí vamos. Entonces, digamos que eso es, para cerrar ese punto, cerrámoslo así. La génesis de los 200.000 subsidios para reactivar la economía de la construcción, doctor Carlos Alberto Ruiz, viceministro de Vivienda. ¿Y cuándo comienzan oficialmente los subsidios? ¿Y qué expectativas hay en el departamento del Tolima del agotamiento de estos recursos? ¿Cómo se va a manejar las prioridades o sencillamente los primeros que lleguen, los primeros que se ocupan? Pues ahí podemos separar la historia en las dos dimensiones, en el segmento BIS y en el segmento BIS y en el segmento no BIS, para ver el origen de cada uno. En el segmento BIS, cuando llegamos en agosto de 2018, estaba Mi Casa Ya, un programa que funciona bastante bien, que le ha permitido a muchísimas familias poder iniciar el proceso de adquisición de una vivienda, y una de las decisiones del gobierno fue profundizar con esta política, seguir dando mayores recursos, ver cómo podemos cada año aumentar el número de cupos, y lo que encontramos fue una respuesta muy positiva por parte de la población. Por ejemplo, en el nivel de ventas, a medida que hay una mayor disponibilidad de subsidios, que cada vez los colombianos conocen que por ser colombianos, no tener vivienda y ganar menos de 4 salarios mínimos, pueden acceder a este subsidio, se interesan cada vez más, y Tolima es un ejemplo de ello. En 2018 se vendían más o menos unas 4.000 unidades, 2019 alrededor de 7.000, casi 8.000, fueron un aumento del 94% en el nivel de ventas. El año pasado fue el año en el que más se vendieron viviendas, y de hecho uno de los retos que teníamos recién me encargaron fue que se nos estaba acabando los subsidios, que teníamos tal acogida de los subsidios que estaban acabando y teníamos que ver de todas las maneras posibles cómo podíamos dar una mayor disponibilidad al mercado, porque son familias que ya compraron esas viviendas, que tienen su cierre financiero, que inician la fase de construcción y que tienen esa expectativa de hacer el proceso de adquisición. Entonces, por el lado del segmento BIS, los 100.000 subsidios salen de un mecanismo que funcionaba bastante bien, donde lo que teníamos era un agotamiento de los subsidios en las vigencias anuales, y lo que queríamos era darle garantía a las familias de que vamos a tener esos 100.000 subsidios. Y de hecho, aquí lo que estamos trabajando es para que se empiece a leer como una bolsa, o sea, como que se vaya agotando, o sea, este año, luego lo que se agote en el 21 y hasta lo que se agote en el 22, y que, porque las vigencias anuales nos genera a veces una afectación en la experiencia, podemos llamar de la experiencia de nuestros ciudadanos, que llega noviembre, diciembre y de pronto le toca esperar un mes y medio para volver a tener subsidios. Nosotros lo que queremos es que haya un flujo continuo de subsidios, y en eso estamos trabajando, y por eso ese primer anuncio de los 100.000 no solamente es importante en cuanto a los cupos, sino en cuanto a ese flujo de subsidios que estamos hablando. Y un segundo elemento es la no BIS. Hay algo muy parecido, partimos de experiencias exitosas que ha tenido el país, como por ejemplo los programas de reactivación, el PIPE 1, el PIPE 2, donde se hacen estas políticas contracíclicas, se pone una cobertura a la tasa de interés, y aquí le hicimos un par de ajustes enfrentando esta nueva coyuntura. El primer ajuste fue un tema de profundidad. Este ha sido el crecimiento más bajo que ha tenido el país probablemente en los últimos 100 años. Y 100 años es porque probablemente antes de 100 años no habían cuentas nacionales comparables con las que tenemos hoy, pero quién sabe desde hace cuánto no vamos a tener un crecimiento tan negativo. Entonces el tamaño de la reactivación y la profundidad del subsidio tenía que ser mucho mayor.
Entonces, digamos, usualmente en los PIBs hablamos de 80.000 subsidios, 87.000 subsidios en 6 años. Aquí estamos hablando de 100.000 en 2 años, digamos 3 veces más de densidad de subsidios. Y un segundo elemento es que vimos que las familias que reciben puntos de tasa, aquellas que tienen mayor endeudamiento reciben más subsidio que las que tienen menor endeudamiento. Como es una cobertura a la tasa de interés, los que toman más deuda pagan más intereses y por lo tanto la cobertura vale más. Y los que tenían menor endeudamiento pues recibían menos subsidio por la tasa de interés. Entonces en la modelación lo que hicimos es ver cuánto recibía una familia que estaba pegada en el tope anterior, alrededor de 435 salarios, y que tomaba una deuda grande, y cuánto recibía por ese subsidio. Y lo que hicimos fue imputárselo a todos los demás niveles de deuda, de tal manera que no importa el valor de la deuda que tome la familia, reciba un subsidio equivalente, pero que sea no con una base del subsidio más bajito, sino con una base del subsidio más alto. De tal manera que podemos decir que una familia hoy, por ejemplo, que compra una vivienda de 170 millones, podría estar recibiendo casi 2 o 3 veces más subsidio que con respecto a un esquema de puntos de tasa. Eso también con una filosofía no solamente de hacer más, podemos decir, si equitativo el subsidio, sino también con un espíritu contracíclico de que esos segmentos tengan una absorción mucho más rápida. Ahí me queda una duda, entonces ¿el subsidio es o no es en tasa de interés o es en pesos netamente? Va la tasa de interés, pero es cuota fija. Pongamos un ejemplo de 200 millones y un ejemplo, por ejemplo, de 300 millones de pesos en una novis, viceministro. Un ejemplo, 200 millones. Con 200 millones son 140 millones, digamos, a través de crédito. La familia paga los 60, se endeuda en 140 y usemos un plazo largo para que la cuota nos quede cerca de 1.200.000, más o menos puede ser la cuota de una deuda de 140 millones. A 1.200.000, ahí lo que uno hace es restarle 438.000. Entonces, en ese caso queda en 762.000 pesos el valor de la cuota. Entonces, mire que también para la familia es muy fácil saber qué es lo que está recibiendo de su subsidio. El subsidio son 438.000 indistintamente del valor del activo. Entonces, y aquí es donde viene el ejemplo. Por ejemplo, con un esquema de puntos de tasa, ahí más o menos el subsidio era alrededor de unos 200.000 pesos. Entonces aquí a la familia le está bajando más, le está bajando casi 200.000 pesos más de lo que bajaba con un esquema de puntos de tasa. Ahora, para una vivienda de 350 millones, de 300 millones, la deuda sería más o menos 210 millones, pagaría una cuota de más o menos de 2 millones de pesos, y mire aquí la diferencia, con una cuota de 2 millones de pesos y puntos de tasa, la reducción ya era cercana a los 400.000 pesos. En este caso son 438.000 pesos, igual de plano que la familia que paga una cuota de 1.200.000. Entonces, también desde el punto de vista de comunicación nos pareció mucho más fácil un esquema fijo donde uno le dice, mire su cuota, réstele 438.000 durante los primeros 7 años y ese es el subsidio del gobierno nacional. Doctora Sandra, ¿cómo hacer para que la gente le pierda el miedo a tener vivienda propia? Dejar esa cultura de pagar arriendo, ahora que se dan estas oportunidades históricas en nuestro país. Juan Pablo, yo creo que la gente no es por miedo, la gente, los hogares colombianos lo que necesitan son las oportunidades, y aquí hay una gran oportunidad. Ya no voy a repetir esos cálculos que entregó el vice, esas cifras que son absolutamente contundentes en lo que implica tener estos subsidios, tanto en vivienda social como en vivienda no social. Y las familias saben que, primero, mantenemos tasas históricamente bajas. Se tiene el subsidio, porque en mi casa ya además el subsidio es para la cuota inicial y es el subsidio a la tasa. Adicionalmente hay un tema que también está sobre la mesa, o que también es un beneficio que da el gobierno, y es el Fresh Bis, quiero decir, aquellas familias que compran con subsidio a la caja, que también tienen subsidio para la tasa, porque está solo el producto de subsidio a la tasa, que es como parecido a mi casa ya, y ahora está para el segmento medio. Entonces, estos beneficios, eso lo que hacen es que la familia pueda acceder. Por eso se llama, y es parte de las propuestas que hemos hecho, y para nosotros es una maravilla esta interlocución con el gobierno nacional, como dice Beatriz, que es nuestra tarea desde Camacol, en nuestras iniciativas de reactivación. El primer punto es permitir el acceso a la vivienda, y eso es lo que acaba de contar el viceministro. Mire, quería dar una cifra que me parece súper
pues muy valiosa en estos momentos de coyuntura, porque sí se empieza a recuperar la confianza, Juan Pablo. Belis decía, ha habido impacto, claro, ha habido impacto, pero mire, acabamos de sacar nuestras cifras de coordenada urbana del mes pasado y del mes de junio. Se vendieron 12.900 unidades, 12.912 unidades de vivienda, que con un crecimiento del 55% frente a mayo. Es decir, los hogares colombianos empiezan a recuperar la confianza. Seguramente vamos a tener unas cifras mucho más positivas en julio, porque ya crecer de junio a mayo, de mayo a junio, crecer 55%, se empieza a dar esa recuperación de confianza, y qué maravilla que se dé en un entorno donde hay unos beneficios como los que acaba de explicar el viceministro, que además quiero decir, Juan Pablo, aprovechando que está aquí Beatriz, vicepresidente de CEMEX, que esto no es solo el pedazo, el segmento de los constructores. Esto es lo que va a permitirnos a nosotros, gracias a estas ventas, gracias a estos subsidios, poder mover la cadena, poder mover el 54% del aparato productivo. El día que podamos iniciar estas viviendas, estamos movilizando 36 sectores de la economía en insumos de la construcción. Eso también mueve el empleo. Por eso, estas medidas que anuncia el gobierno, a lo que nos van a ayudar, claro, la importancia que el colombiano acceda a una vivienda, pero también a la generación de empleo y también a mover la industria, esta cadena que nosotros tenemos. Ahí lo que lo que debemos garantizar y en lo que vamos a seguir trabajando, entonces, es que estos hogares puedan acceder al crédito o al leasing hipotecario, porque todos estos beneficios que ha dicho el viceministro dependen de que los hogares accedan a ese crédito hipotecario o a ese leasing hipotecario. Doctor Belis y doctora Beatriz, ¿quieren agregar algo más para cerrar este tema de financiación de vivienda? ¿Alguna pregunta para el viceministro, por ejemplo? No, yo creo que cualquier pieza de política, iniciativa y puesta en marcha de iniciativas es muy valiosa, no solamente porque podemos salir de esta coyuntura, sino prepararnos, como dice Sandra, para la recuperación, lo que se viene en términos de retos para recuperar el crecimiento perdido es muy grande. Y aquí hay otra parte de la ecuación que está por fuera de Camacol, pero que Sandra también conoce muy bien, que es el tema de obra pública, que es la otra, digamos, no la otra cara de la moneda, pero la otra mitad de la manzana, digamos, y donde claramente hay oportunidades enormes. Entonces, nosotros yo hablo como afiliada de Camacol más que otra cosa, digamos, como afiliados de Camacol, que son nuestros los voceros de la industria de manera integral, pues claramente estamos muy satisfechos. Y yo debo decir que, habiendo estado tanto en el ministerio como en Camacol, verdaderamente la labor que están haciendo es heroica, porque sé las dificultades que implica moverse dentro de un gremio con diferentes sectores, con intereses, moverse dentro de la política pública, incluso compitiendo con otros discursos que pueden, digamos, no facilitar la tarea. De manera que, bienvenidas las políticas, nosotros estamos firmes y puestos a seguir con nuestras políticas de protección y nuestros protocolos para asegurar que nos mantenemos activos. Esa es la gran apuesta. Y nos mantenemos activos con las exigencias que nos ha hecho el gobierno, con las exigencias que nos ha hecho Camacol y con la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Ingeniero Belis, ¿alguna pregunta para el vice? No, pues, digamos, yo pienso que vale la pena resaltar la labor que ha hecho el gobierno y pues, al doctor Carlos, darle las gracias por estos 100 y más 100 subsidios, el apoyo permanente de Camacol. Yo soy testigo, pues, desde hace rato como Camacol y como Sandra, todo su equipo, se han puesto pilas, se han coordinado con el Estado, pues, digamos, el ayudar a que las personas tengan su vivienda propia, y finalmente los grandes beneficiarios de esto son las personas, son los ciudadanos, son los colombianos que trabajan y digamos, dentro de la formalidad, tener una vivienda es la aspiración que todos tenemos aspiramos a tener algún día una vivienda. Entonces, estos mecanismos ayudan a eso y, como le digo, resaltarlo, felicitarlo, apoyarlo y espero que esto sea
más una política de Estado que de gobierno. Ya vemos varios gobiernos han apoyado esa política y esperemos que eso siga permanentemente así, y esperemos que algún día ojalá no haya déficit de vivienda, pero nos falta mucho, para eso falta mucho en todo el país.